Drogas psiquiátricas. Curanderismo legal. Las drogas psiquiátricas son inútiles y la mayoría de ellas dañinas. Muchas causan permanentes daños cerebrales en las dosis que comúnmente se dan. Las drogas psiquiátricas y la profesión que las promueve son un peligro para su salud. Antidepresivos. Hay psiquiatras que creen que las drogas de tipo triciclo son el tipo más efectivo de antidepresivos. Pero, si las drogas antidepresivas fueran realmente tan efectivas como se anuncia, los índices de ingreso a hospitales por depresión habrían disminuido los últimos 20 años en que han estado disponibles. Desgraciadamente, esto no ocurrió. Muchas pruebas muestran que los triciclos apenas son más efectivas que los placebos, e incluso se encontró que algunos no son tan efectivos que este tipo de placebos o pastillas falsas. En estos últimos años aumenté mi interés en el ECT. ¿Qué causó este cambio de actitud en la psiquiatría americana? Pues, el desencanto con los antidepresivos. No se encontró que ninguno sea terapéuticamente superior a la imipramina, un triciclo, que ya tiene 30 años, y los compuestos introducidos recientemente son menos efectivos o más tóxicos que las drogas de antaño. A pesar de los alegatos de los fabricantes, ningún progreso significativo en el tratamiento farmacológico de la depresión ha ocurrido desde la introducción de la imipramina en 1958. La razón por la que el uso de la terapia del ECT se incrementó para la depresión se debe a lo que algunos llaman desilusión de la eficacia de las drogas psicotrópicas. La cuestión más importante sobre los antidepresivos más usados es que no producen un efecto específico. De igual manera que los neurolépticos hacia los que están emparentados, son altamente neurotóxicos e inhabilitantes del cerebro y logran su impacto por medio de interrumpir el funcionamiento normal del cerebro. Solo la opinión clínica de los que promueven estas drogas habla de efectos antidepresivos. El Prozac y sus primos químicos Zoloft y Praxil no son más efectivos que los tratamientos anteriores de la depresión. La mayoría de la gente con la que hablo que han tomado o toman antidepresivos, incluyendo Prozac, dicen que estas medicinas no les funcionaron. Esto arroja serias dudas sobre la afirmación de que el 60% de las personas que toman medicamentos supuestamente antidepresivos se mejora. Litio. Dicen que el litio ayuda a la persona cuyos humores cambian repetidamente, es decir, de encontrarse en júbilo, a desalentado, y otra vez a júbilo, etc. Los psiquiatras le llaman a esto trastorno maníaco depresivo o trastorno bipolar. El litio se prescribió por primera vez como droga psiquiátrica en 1949 por un médico australiano, John Cade, mientras experimentaba con animales. Incidentalmente notó que el litio hacía más letárgicos a los animales, de manera que comenzó a administrarle esta droga a los seres humanos, pacientes, agitados. Fue un momento crucial en la historia de la psicofarmacología. Sin embargo, si no queremos encontrarnos letárgicos, tomar litio difícilmente nos traerá beneficios. Una persona que cree en la terapia del litio admite que causa un sentimiento ligeramente depresivo y generalmente letárgico y le llama letargia estándar causada por litio. De igual manera, uno de mis parientes fue diagnosticado de maníaco depresivo y le dieron carbonato de litio. Años después me dijo: el litio me sacó de encontrarme arriba, pero no de las bajas. No debe sorprendernos que una droga que induce letargia tenga este efecto. Increíblemente, algunas veces los psiquiatras afirman que el litio mantiene al margen los sentimientos de depresión a pesar de que el litio, como la mayoría de medicamentos psiquiátricos, produce sentimientos de desgano e infelicidad, a pesar que se llamen antidepresivos. Tranquilizantes menores / medicamentos contra el ansia. Entre las drogas psiquiátricas más usadas están los llamadas tranquilizantes menores: Valium, Librium, Xanax y Alción. Los médicos que las prescriben dicen que poseen un efecto calmante contra la ansiedad y que suprime estados de pánico, o que son buenas para dormir. Cualquier persona que crea estas cosas debe ir a la biblioteca más cercana e instruirse, ya que se trata de lo opuesto. Como la mayoría de las drogas psiquiátricas, los llamados tranquilizantes menores no curan nada sino son meramente drogas que bloquean el funcionamiento cerebral.
En ciertas pruebas clínicas para un juicio, el 70% de las personas que toman Alción desarrollaron pérdida de memoria, depresión y paranoia. 4 países prohibieron completamente este medicamento. Como la mayor parte de los medicamentos psiquiátricos, el uso del medicamento eventualmente causa un incremento en los mismos síntomas que se supone la droga debe aminorar. Medicamentos psiquiátricos contra el sueño. Contrariamente al alegato que los tranquilizantes mayores y menores y los antidepresivos son buenos para dormir, el efecto es bloquear el verdadero sueño. Una vez escuché decir a un psiquiatra: las investigaciones han mostrado que no necesitamos dormir, pero necesitamos soñar. La fase del sueño es la parte crítica. La mayoría de las drogas psiquiátricas, incluyendo las promovidas como medicamentos para dormir o tranquilizarnos, inhiben la fase del soñar induciendo un estado que parece sueño, pero que en realidad es un estado inconsciente sin sueños. En otras palabras, el sueño es una importante actividad mental que es detenida con la mayoría de las drogas psiquiátricas. Los medicamentos que inducen el sueño reducen o previenen el estado del sueño necesario para la salud mental. Al dormir, especialmente en los periodos del sueño, las proteínas y otros químicos que el cerebro usa en el día se abastecen con creces. Experimentos sobre privación del sueño en personas normales muestran que causa alucinaciones si se continúan por el tiempo suficiente. Estas son realmente las consecuencias de tomar drogas que inhiben o bloquean el verdadero sueño. Tranquilizantes mayores. Neuropsíquicos/antipsicóticos/antiesquizofrénicos. Todo lo dicho sobre los antidepresivos psiquiátricos, el litio y los llamados agentes contra la ansiedad o ansia, los tranquilizantes menores, no es nada comparado con los tranquilizantes mayores, algunas veces llamados antipsicóticos, antiesquizofrénicos o neurolépticos. Incluidos en esta categoría tenemos atoracine, clorpromacina, mellaril, prolixin, flupenacina, compacine, estelacine, aldol y muchos otros. En términos de sus efectos psicológicos, estos llamados tranquilizantes mayores causan miseria, no alivio. Físicamente y neurológicamente aniquilan la habilidad de pensar y actuar, incluso en dosis comunes. Al inhabilitar a la gente, pueden detener casi cualquier pensamiento o conducta que el terapeuta desee detener. Pero, esto es simplemente deshabilitar a la gente, no terapia. La droga temporalmente deshabilita o destruye tanto una buena parte de la personalidad de una persona como la mala. Hasta qué grado la deshabilitación que impone la droga pueda superarse al discontinuar su uso depende de por cuánto tiempo se haya administrado, y a qué dosis. Las drogas llamadas tranquilizadores mayores o antipsicóticos o neurolépticos dañan el cerebro más clara, severa y permanentemente que cualquiera de las otras usadas en psiquiatría. Pienso que hay que denunciar penal y civilmente a los psiquiatras que usan medicamentos psicoactivos que se sabe tienen efectos neurotóxicos, y hablar de que cada vez se incrementa el reconocimiento sobre los perjuicios a largo plazo, y a veces irreversibles, en el funcionamiento cerebral inducido por las drogas neurolépticas. En estos casos la evidencia de daño cerebral no es sutil sino patente a todas luces incluso para un observador casual. Si bien los neurolépticos alivian la ansiedad psicótica, su efecto tranquilizante aplana los finos detalles de la personalidad incluyendo la iniciativa, la reactividad emocional, el entusiasmo, la conducta sexy, el estado de alerta. Esto sucede además de reacciones colaterales como movimientos involuntarios que pueden ser permanentes, los mismos que evidencian el daño cerebral. En las Cortes de Argentina deberían comenzar a considerar que la administración involuntaria de neurolépticos involucra los derechos del ser humano, debido a que las drogas antipsicóticas tienen la capacidad de afectar severa y permanentemente la habilidad de pensar y comunicarse de un individuo. Esta era coincide con una mayor conciencia de que los neurolépticos no solo no curan la esquizofrenia, sino que en realidad causan daño cerebral. Al usar estos medicamentos que causan daño cerebral, la psiquiatría desató una epidemia neurológica en el mundo, la misma que alcanza de 1 a 2 millones de personas por año. En casos severos, el daño producido post-neurolépticos es evidenciado por movimientos anormales llamados disinesia tardía.
Sin embargo, esta enfermedad es solo la cresta del iceberg del daño causado por neurolépticos. Las altas funciones del cerebro son más vulnerables y son perjudicadas antes de las funciones cerebrales elementales como el control motriz. Se ha reportado que la disinesia tardía ocurre después de algunas pocas tomas de neurolépticos. La mejor manera de evitar la disinesia tardía es evitar los antipsicóticos del todo. Excepto para el tratamiento de la esquizofrenia, jamás deberían usarse por más de 2 o 3 meses consecutivos. Lo que es criminal es que demasiados pacientes que no deben recibir antipsicóticos los tomen. La caracterización de administrar los llamados antipsicóticos como criminal es acertada si nos referimos a todas las personas, incluyendo a los llamados esquizofrénicos, aun si los neurolépticos no se administrasen el suficiente tiempo para causar disinesia tardía. A final de los 1960 se resumió la literatura sobre disinesia tardía, y la mayoría de los psiquiatras o ignoraron la existencia del problema o intentaron inútilmente demostrar que estas anormalidades motoras eran clínicamente insignificantes, o que no tenían que ver con la droga. Mientras tanto, el número de pacientes afectados incrementó, así como los síntomas de los que la padecían. Existen pocos investigadores o clínicos que aún duden de la naturaleza iatrogénica, causada por el médico, de la disinesia tardía. Es evidente que mientras más se sabe acerca de los efectos tóxicos de los neurolépticos en el sistema nervioso central, más se ve la necesidad de modificar nuestras prácticas comunes de los mismos. Es muy desafortunado que muchos doctores continúen prescribiendo psicotrópicos en cantidades excesivas, y que un número considerable de instituciones mentales no tienen políticas respecto al manejo y prevención de la disinesia tardía. Los tranquilizantes mayores son drogas altamente tóxicas. Son venenos para varios órganos del cuerpo. Son neurotoxinas especialmente potentes, y es común que produzcan daño permanente en el cerebro. La disinesia tardía puede desarrollarse en pocas dosis y en lapsos cortos de tiempo. Generalmente, la demencia, pérdida de las altas funciones mentales, asociada comúnmente con la disinesia tardía no es reversible. Pocas veces me siento impotente sino cuando veo la negligencia psiquiátrica sobre la evidencia que está causando efectos lobotomizantes irreversibles, psicosis y demencia en millones de pacientes como resultado de estos tranquilizantes mayores. Los antidepresivos de tipo triciclo son ligeras modificaciones químicas de la clorpromazina, conocida en el mercado como Toracine, y fueron introducidas como potenciales neurolépticos. Los antidepresivos son tranquilizantes mayores enmascarados. Los antidepresivos también pueden causar disinesia tardía. ¿Por qué los llamados pacientes aceptan tales medicinas? Algunas veces lo hacen por ignorancia acerca del daño neurológico al que se someten por seguir las indicaciones del psiquiatra. Pero, muchas ocasiones los neurolépticos son forzados en los cuerpos de los pacientes contra su voluntad. Una y otra vez en mi experiencia profesional he presenciado pacientes al borde de la angustia y la indignación porque les forzaron neurolépticos. El problema es tan rutinario en los hospicios que un gran porcentaje de pacientes tienen que ser amenazados con inyecciones para que accedan a tomarlos. El tratamiento psiquiátrico forzoso es como una violación. La administración de medicamentos psiquiátricos, o un llamado tratamiento de electroshock, es una especie de tiranía que puede compararse, física y moralmente, con la violación. Comparemos la violación sexual con la administración involuntaria de una medicina inyectada intramuscularmente en las nalgas, que es donde suele darse. Tanto en la violación sexual como en la administración involuntaria de drogas psiquiátricas, es usada la fuerza. En ambos casos, los pantalones de la víctima se bajan. En ambos casos, un tubo es insertado en el cuerpo de la víctima contra su voluntad. En el caso de la violación sexual, el tubo es el pene. El caso de lo que podemos llamar violación psiquiátrica, el tubo es la jeringa. En ambos casos un fluido es inyectado en el cuerpo de la víctima contra su voluntad. En ambos casos se encuentra en, o cerca de la parte trasera. En el caso de la violación sexual, el fluido es el semen.
En el caso de la violación psiquiátrica, el fluido es toracine, prolixin u otra droga inhabilitante del cerebro. El hecho es que la invasión corporal es similar en ambos casos, si no es que peor en el caso de la violación psiquiátrica, y así es percibido en la mente de la víctima de cualquiera de estos dos asaltos. La violencia es violencia independientemente de que la llamen tratamiento de una enfermedad mental. Algunas personas no hospitalizadas, es decir, encarceladas, son forzados a reportarse a un doctor para recibir inyecciones que actúan sobre un largo periodo, como Prolixin, cada 2 semanas bajo amenaza de encarcelamiento, hospitalización. Pero, ¿por qué es peor la violación psiquiátrica que la sexual? Es nuestro cerebro el que ve, siente, ordena y responde. Somos nuestro cerebro. Algunos especialistas sostienen que de trasplantarse a otro cuerpo, nuestro cerebro mantendría nuestras memorias, sentimientos y emociones. Seguiríamos siendo nosotros mismos. El cuerpo nuevo solo sería una vasija. El cerebro nos llevaría a un lado y a otro. Aseguran que nuestro cerebro somos nosotros. La parte más esencial e íntima de nosotros no es lo que tenemos entre nuestras piernas, sino lo que tenemos entre nuestras orejas. Un asalto al cerebro de una persona como un tratamiento inhabilitador, como drogas psicoactivas, electroshocks-psicocirugía, es más íntimo y moralmente más horrible que la violación sexual. Además hay otra razón por la que, en términos morales, la violación psiquiátrica es peor que la violación sexual. Causa lesiones permanentes en el funcionamiento cerebral. En contraste, en términos generales las mujeres se encuentran con una vida sexual funcional después de haber sido violadas, sufren de daño psicológico, pero también lo sufren las víctimas del asalto psiquiátrico. No crean que estoy menospreciando el trauma de la violación sexual. De hecho, he asesorado a mujeres asaltadas sexualmente como psicólogo social y sé que cada una de la docena de mujeres que conozco que han sido violadas posteriormente han tenido una vida sexual normal, y en la mayoría de los casos se han casado y formado familias. En contraste, los cerebros de aquellos sometidos a asaltos psiquiátricos no son tan funcionales como antes debido al daño físico que les hace el tratamiento. Espero que en un tiempo corto los responsables de tales terapias lleguen un día a enfrentar un juicio de Nuremberg. Drogas que dañan el cerebro. Ancianos en asilos. Estos mismos neurolépticos llamados antipsicóticos que dañan el cerebro se administran involuntariamente a ancianos sanos en los asilos. En los asilos los antipsicóticos son usados entre el 21 y el 44% de los ancianos. La mitad de los antipsicóticos que se prescriben a los residentes de estos asilos no pueden explicarse en el diagnóstico que se le ha hecho al paciente. Sospecho que es común que se usen drogas en estas instituciones como camisas de fuerza químicas. Una manera de pacificar a pacientes difíciles. Conozco 2 casos de ancianos endebles en asilos que apenas eran capaces de levantarse de la silla de ruedas a quienes se les dio un neuroléptico. Uno se quejó porque se quedó en la silla de ruedas y no pudo caminar con su bastón. Y el otro se quedó en cama porque no pudo levantarse para ir al baño, por lo que se defecó en la cama. Aunque ambos estaban tan incapacitados físicamente que no representaban un daño para nadie, osaron quejarse amargamente acerca de cómo fueron tratados. En ambos casos los enfermeros respondieron inyectándoles el neuroléptico Adol que los incapacitó mentalmente, imposibilitando que se volvieran a quejar. El uso de estas dañinas drogas en asilos de ancianos que no se consideran pacientes psiquiátricos muestra que el verdadero propósito de los neurolépticos es el control, no la terapia. Las afirmaciones que estas drogas son terapéuticas es una racionalización sin soporte en los hechos. Los estudios supuestamente doble ciegos son tendenciosos. Los estudios que indican que los medicamentos psiquiátricos ayudan, son de dudosa credibilidad debido a que la profesión misma es tendenciosa. Todos o casi todos los medicamentos son neurotóxicos y por esta razón ocasionan síntomas y problemas como boca seca, visión borrosa, mareos, letargia, dificultad para pensar, irregularidades menstruales, retención urinaria, palpitaciones y otras consecuencias de disfunción neurológica.
Engañosamente, los psiquiatras les llaman efectos colaterales, incluso si son los únicos efectos reales que produce el medicamento psiquiátrico. Los placebos, cápsulas de azúcar, no causan estos problemas. Como estos síntomas o la ausencia de los mismos son manifiestos, evaluar los medicamentos psiquiátricos en supuestas pruebas doble ciegas significa que no son realmente doble ciegas, haciendo imposible evaluar tales medicamentos imparcialmente. Esta situación hace que el espíritu tendencioso en la profesión psiquiátrica esté dando resultados parciales. Modos de acción desconocidos. A pesar de diversas teorías y afirmaciones no comprobadas, los médicos no saben cómo actúan biológicamente las drogas que usan. No está claro hasta el día de hoy cómo funcionan los medicamentos psicotrópicos. La experiencia muestra que el efecto de todas de las actuales drogas psiquiátricas es inhabilitar el cerebro de manera general. Ninguno de estos medicamentos posee la especificidad, por ejemplo para la depresión, ansiedad o psicosis, que se afirma que posee. Como insulina para la diabetes. Generalmente, algunos fanáticos de la psiquiatría farmacológica dicen que tomar medicamentos psiquiátricos es como tomar insulina para los diabéticos. Aunque las drogas psiquiátricas sean, como la insulina, tomadas continuamente, la analogía es absurda. La diabetes es una enfermedad con una causa física, en cambio, no se ha encontrado todavía ninguna causa física para ninguna de las llamadas enfermedades mentales. La forma de acción de la insulina es conocida. Es una hormona que le instruye a las células que ingieran glucosa dietética, azúcar. En contraste, la forma de acción de los medicamentos psiquiátricos es desconocida. Aunque tanto proponentes como críticos teorizan que previenen el funcionamiento normal del cerebro por medio de bloquear sus neuroreceptores. Si esta teoría es correcta, la misma representa otro contraste entre la insulina y el medicamento psiquiátrico. La insulina restaura una función biológica normal, pero la otra interfiere con otra función biológica normal. La insulina es una hormona que se encuentra naturalmente en el cuerpo, pero las drogas psiquiátricas no se encuentran generalmente en el cuerpo. La insulina le da al cuerpo del diabético una capacidad que no tendría en su ausencia, la capacidad de metabolizar azúcar, pero los medicamentos psiquiátricos tienen el efecto opuesto. Estos suprimen las capacidades mentales que la persona tendría en ausencia de la droga. La insulina afecta al cuerpo más bien que a la mente, pero los medicamentos psiquiátricos inhabilitan al cerebro y, por lo mismo, a nuestra mente, siendo nuestra mente la esencia de nuestro yo verdadero. Gabriel Sanue Artero, psicoterapeuta.